Continuamos con nuestra clase estudiando el átomo de carbono y de qué manera puede formar los compuestos orgánicos. ¿Cuál es su comportamiento de tal forma que puede generar miles de compuestos orgánicos? Bueno, pues en la clase pasada, si ustedes recuerdan, vimos las hibridaciones del carbono. sp, sp2 y sp3. Que de esta manera es como se explica que el átomo de carbono pueda tener 4 enlaces, es decir, pueda compartir sus 4 electrones para formar pares y con ello formar esos 4 enlaces. Si ustedes observan esta imagen, habíamos dicho que en estado basal, cuando se combina un orbital S que tiene forma esférica con orbitales P, pues son diferentes y esto sería de alguna forma lo que teóricamente nos daría. Sin embargo, experimentalmente ya vimos que el átomo de carbono en los compuestos orgánicos tiene una forma tetraédrica porque hay 4 orbitales que son iguales. Pero ¿cómo nos lo explicamos? ¿Por qué? Pues porque tengo 2 electrones en un orbital S y 2 electrones en un orbital P, que como decíamos teóricamente nos formaría esto. Y bueno, para eso vimos que el estado basal es el estado teórico ideal, donde se supone al átomo aislado de energía externa y sus rempes suborbitales se les llaman rempes puras. Todas estas son rempes puras. Pero cuando hablamos de un estado híbrido, se supone una mezcla o combinación de rempes orbitales puros que dan origen a orbitales híbridos. Y esos orbitales híbridos van a tener la misma energía y las mismas características. Entonces observen, se supone una mezcla de orbitales del orbital S mezclado con los orbitales P, lo que supone que hay un cambio de posición del electrón del S al PZ para darnos 4 orbitales con las mismas características y con las mismas propiedades. Entonces, el estado basal vendría siendo el teórico, el estado híbrido es el que supone que se dio una mezcla de orbitales. Y eso nos explica que el carbono pueda compartir estos 4 electrones, porque en el estado basal lo más que podría compartir o transferir serían estos 2 electrones. Y con esas explicaciones de los 3 tipos de hibridación, observamos que el carbono, cuando sufre la hibridación sp3, es cuando forma alcanos y cuando sus enlaces son simples. Cuando tenemos la hibridación sp2 es cuando tenemos un doble enlace característico de los alquenos. Y cuando tendemos la combinación de 2 orbitales, un S y un P, es cuando se forma un triple enlace característico de los alquinos. Entonces, esto me lleva a preguntarme cómo se forma un enlace sigma, cómo se forma un enlace pi, cómo se forma un enlace sencillo, un doble y un triple cuando tenemos que el estado basal pasa a un estado híbrido. Pero antes de explicar esto, vamos primeramente a ubicar que los enlaces covalentes en la química orgánica ya no les vamos a llamar enlaces covalentes, sino que vamos a tener otros tipos de enlace que aún siendo covalentes reciben otro nombre. Y ustedes pueden ver la representación estructural de Lewis para el metano, que es el primer miembro de la familia de los alcanos. Cada par de electrones forma un enlace carbono-hidrógeno, en donde el carbono está aportando sus 4 electrones que tiene, como ya vimos en el estado híbrido,
Y cada uno de esos 4 carbonos hace un par electrónico con el hidrógeno para formarte 4 enlaces. Algo muy importante, el carbono siempre va a formar 4 enlaces. Esto es algo súper importantísimo en química orgánica para poder desarrollar nuestras fórmulas. Entonces, que nos quede bien claro, el carbono es tetravalente en química orgánica, sus enlaces son covalentes porque están compartiendo un electrón con el hidrógeno de los 4 que tiene el carbono. ¿Qué es el enlace sigma? Bueno, vamos a verlo teóricamente, más adelante lo vamos a ver en la práctica. Es cuando 2 átomos de un compuesto covalente, debido a la superposición directa frontal de los orbitales, se unen. Es un enlace fuerte. Hay 2 electrones que están formando el enlace y entonces este enlace sigma va a ser el enlace fuerte con mayor estabilidad y que va a ser difícil de romper. El enlace sigma se va a formar como producto de la hibridación de 2 orbitales. ¿Sí? Un orbital S y un orbital P. Entonces, el enlace sigma siempre se va a formar con la unión de orbitales híbridos. Enlace sigma se forma con la unión de orbitales híbridos. Características del enlace: es fuerte, de mayor estabilidad, difícil de romper. Por esa razón, los enlaces sigma en un compuesto de química orgánica le dan poca reactividad, o sea, son menos reactivos. En cambio, un enlace pi también es un enlace covalente, ya habíamos dicho, ¿verdad? Que los enlaces en química orgánica son covalentes, aunque a algunos se les va a llamar sigma y a otros se les va a llamar pi. Y aquí es cuando los orbitales puros se van a unir. Aquí se va a dar la hibridación, pero van a quedar orbitales puros. Y esos orbitales puros se unen para formar el enlace pi. Este tipo de enlace es débil, no posee tanta energía como el sigma y por lo tanto va a ser más reactivo. Este enlace nos va a formar dobles y triples enlaces. Por lo tanto, un enlace pi le va a dar más reactividad a cualquier molécula orgánica que lo contenga. Y aquí podemos observar puros enlaces sencillos. Estoy hablando de enlace sigma. Aquí voy a tener enlace doble, si ustedes se fijan. Uno es sigma y el otro es pi. ¿Por qué parece que hay 2 pi? Bueno, pues porque los electrones se están moviendo de esta manera. Por eso es que lo están marcando así. Pero es solamente un enlace sigma y un enlace pi para formar el doble enlace. Los otros electrones que le quedan al carbono se van a compartir con los hidrógenos. Entonces, si tú te fijas, aquí hay 1, 2, 3, 4 enlaces para este carbono. 2, 3, 4 enlaces para este otro carbono. Y aquí estoy hablando de un alqueno. Aquí ya dijimos que hablamos de un alcano. Y aquí estamos hablando de un alquino. Observa, por favor, el enlace sigma, hablamos que el movimiento de electrones es aquí directo. Este es el enlace sigma. El enlace pi, el movimiento de electrones es perpendicular al enlace sigma. Y aquí tengo un enlace sigma y aquí tenemos el otro enlace, pi. Son enlaces pi. Entonces, en un alquino voy a tener un enlace sigma y 2 enlaces pi. El electrón que le queda al carbono lo va a compartir con el hidrógeno. Y entonces este carbono tiene 3 y 1, 4 enlaces. Este carbono tiene 3 y 1, 4 enlaces. Recuerden que son enlaces covalentes. Alcano,
alqueno y alquino. Pero ¿cómo se formó todo esto? Bueno, pues vamos a tratar de entenderlo. Sé que no es sencillo al inicio de la química orgánica entender la formación de los enlaces, pero tengo alumnos muy inteligentes. Así que si entendimos el estado basal, entendimos la hibridación, vamos a entender cómo se forma el enlace sigma. Quedamos que cuando hay una hibridación sp3 vamos a tener 1, 2, 3, 4 orbitales híbridos. Así que si yo tengo aquí un carbono, aquí estoy representando los 4 orbitales híbridos. Acá tengo otro carbono, aquí estoy representando los 4 orbitales híbridos. Observen por favor, aquí hay unión de 2 orbitales híbridos. Estos 2 orbitales híbridos que comparten los electrones son los que me forman el enlace sigma, el enlace carbono-carbono. Los otros orbitales híbridos se unen con el electrón del hidrógeno y entonces son enlaces sencillos que también le vamos a llamar enlace sigma. Aunque el hidrógeno no sufra hibridación, el carbono sí la está sufriendo. Entonces, por esa razón, son orbitales híbridos unidos al electrón del hidrógeno que me va a formar orbitales enlaces sigma. Así que tienes carbono con sus 4 enlaces, carbono con sus 4 enlaces. Y entonces creo que quedó muy claro que cuando se unen orbitales híbridos, se forma un enlace sigma. En el caso de la hibridación sp2, cuando se forma un enlace doble, un enlace va a ser sigma y el otro va a ser pi. Recuerda, es característico de los alquenos. Y en los alquenos, en la hibridación sp2, vamos a tener 3 orbitales híbridos. ¿Sí? Aquí es sp2 porque se están combinando 2p y un s. Y vean ustedes, tengo 1, 2, 3 orbitales híbridos y tengo un orbital puro, el que no se combinó, que se representa con su pz como en el estado teórico, en el estado basal. Así que mira, aquí te estoy poniendo un carbono con su orbital puro y sus 3 orbitales híbridos. Aquí tengo el otro carbono con su orbital puro y sus 3 orbitales híbridos. Cuando se unen 2 orbitales puros, quedamos que el pz es puro, aquí tengo la unión de 2 orbitales puros, se forma un enlace pi. Luego se unen los electrones de 2 orbitales híbridos y te forman un enlace sigma. Los otros 2 orbitales híbridos que quedan se unen al hidrógeno para formarte los enlaces. Y aquí vas a tener un doble enlace, son 2 para este carbono, 3, 4. 2, 3, 4. Siempre vas a contar 4 enlaces para el carbono. Recuerda, ¿qué pasa cuando tengo un doble enlace? Que un enlace es pi por la unión de 2 orbitales puros y otro enlace es sigma por la unión de 2 orbitales híbridos. Y vamos a ver a los alquinos. En los alquinos se presenta una hibridación sp, en donde voy a tener un enlace sigma y 2 enlaces pi. De esta hibridación vamos a tener 2 orbitales híbridos y 2 orbitales puros, solo se combinan 2. Aquí tiene los 2 combinados y aquí tiene los 2 puros. Lo representamos aquí, este carbono con sus 2 orbitales puros y sus 2 orbitales híbridos. Sus 2 orbitales puros, sus 2 orbitales híbridos.
Entonces, si yo tengo dos orbitales puros, PZ, se unen y te forman el primer enlace pi. Los orbitales puros PY se unen y te forman el segundo enlace pi. Luego se unen los electrones de los orbitales híbridos para formarte un enlace sigma. Y el orbital híbrido que queda se une con el electrón del hidrógeno, que satura la molécula, y entonces vas a tener 3 y 1, 4, 3 y 1, 4 orbitales. Espero que lo hayas entendido. La actividad más importante de esta clase es estudiar. Hay que aprender muy bien. Andrea, Cristian, Diego, tenemos que aprender muy bien a comprender cómo se forman los enlaces del carbono en los alcanos, enlace sencillo, en los alquenos, enlace doble, y en los alquinos, enlace triple. Entonces, la actividad es que tú vuelvas a hacer las configuraciones para que me expliques cómo se forma el enlace simple, carbono-carbono, cómo se forma el enlace doble, carbono-carbono, cómo se forma el enlace triple, carbono-carbono. Vamos a hacer nuevamente para poderlo entender, porque una cosa es escucharlo y otra cosa es hacerlo. Entonces, esto es lo más importante, entender los tipos de enlace que tiene el carbono en la química orgánica, cómo los forma y sus características. Entonces, con esto terminamos. Nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.